Sean todos bienvenidos al inicio del tercer ciclo de conferencias virtuales del Instituto Nacional de Salud. Quiero hacer un reconocimiento y un agradecimiento muy especial a la Academia ESCULAB de Dee Brown, Centroamérica y del Caribe, que muy amablemente nos comparten su plataforma para llegar a todos ustedes. También quiero agradecer a los colaboradores de los diferentes departamentos que participan como ponentes en este ciclo de conferencias del Instituto Nacional de Salud, al personal técnico de informática y comunicaciones y muy especialmente al personal de las diferentes dependencias del Ministerio de Salud y del Sistema Nacional de Salud que nos acompañan a través de las redes sociales y que están pendientes y muy interesados en actualizar conocimiento para saber actuar de mejor manera durante la nueva realidad. Este día quiero presentar al doctor Eduardo Oliva, pediatra infectólogo y epidemiólogo, colaborador técnico del Departamento de Gobernanza y Gestión del Conocimiento y del Departamento de Investigación como investigador muy activo en el Instituto Nacional de Salud. Nos hablará sobre inmunidad posterior al COVID. Todos sabemos que hay muchas dudas, que hay opiniones muy diversas, a veces hasta divergentes en relación a la efectividad de la vacuna, si la inmunidad es duradera o no, que es un tema muy en discusión, sobre la precisión y la validez de las pruebas serológicas para el diagnóstico de SARS-CoV-2, así como otras interrogantes que se van planteando en el camino. Y que estas mismas solo pueden resolverse y contestarse mediante investigación científica y ética. Y mucho esfuerzo de los países que realizan estas investigaciones que permitirán ir aclarando paso a paso todo lo que hoy todavía es controvertido. Así que con los análisis de la información disponible de los diferentes profesionales, el doctor Oliva Marín nos ilustrará al respecto esta tarde. Quiero siempre reiterarles la invitación a que nos esperen cada miércoles a la 1:30 p.m. para estas conferencias virtuales que están planeadas para este nuevo ciclo. Les pido que para evitar interrupciones siempre mantengan, como ya se les ha recomendado, bloqueados sus micrófonos y salida de video. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, doctor Oliva, que siempre está presto a nuestra solicitud de disertar sobre estos temas y discutir luego con el auditorio las interrogantes, las preguntas y las recomendaciones. Bienvenido y gracias. Muy amable. Muy buenas tardes. En esta ocasión vamos a hablar acerca del tema inmunidad postinfección, de esta enfermedad que es muy interesante, es muy conflictiva y nos da nuevas sorpresas con respecto a pasa cada día, cada semana o al mes. Tal como dijo la doctora Sandoval, es un tema bastante conflictivo y lo que les presentaré hoy en la tarde va a ser lo que se encuentra publicado al respecto en cuanto a inmunidad post-COVID-19. Vamos a pasar a la diapositiva número 1. Como introducción, se desconoce si la inmunidad generada en los individuos que han enfermado por esta enfermedad es protectora. Esto quiere decir que todavía no se sabe a ciencia cierta si los anticuerpos IgM e IgG que se producen en los que enferman protegen a esta persona durante un X periodo de tiempo, el cual puede ser de 1 a 2 meses o hasta 3. Por otro lado, el SARS-CoV-2, al igual que el virus de la influenza, no produce una respuesta inmune duradera. La evidencia a la fecha, en base a los artículos que están en la literatura en todo el mundo, nos expresan que
la inmunidad vía IgG que el SARS-CoV-2 nos deja después de la infección son aproximadamente 3 meses. Entonces, de esta diapositiva, los dos mensajes importantes y que vamos a estar viendo a lo largo de esta charla son que se desconoce si los anticuerpos que se generan durante la enfermedad protegen. Y la segunda es que la inmunidad que se genera por COVID no es duradera. Perfecto. Vamos a la siguiente. El comprender si COVID-19 confiere inmunidad o no y cómo es necesario para orientar los esfuerzos actuales para el control de la pandemia. Por ejemplo, el distanciamiento, los exámenes epidemiológicos, como los modelos de transmisión, terapias con el suero post-COVID y el eventual uso de las vacunas. Vamos a comenzar entonces ya con el tema en sí. Esta prueba, ustedes se preguntarán por qué la presento si es una prueba que se toma cuando estamos con la enfermedad y el tema en sí es post-COVID. Bueno, voy a presentar esta prueba porque esta prueba se toma tanto durante la enfermedad como después de ella. Y tienen ustedes que estar al tanto de ciertos aspectos importantes de la misma. Entonces, la PCR transcriptasa reversa en hisopado nasofaringeo se vuelve detectable entre el primer y segundo día de sintomatología. Alcanza su punto máximo durante la primera semana de evolución y generalmente comienza a disminuir y no se detecta usualmente después de la tercera semana de enfermedad. Eso es muy importante. No se detecta usualmente después de la tercera semana de enfermedad, o sea, a los 21 días. Ustedes pueden ver acá, en esta línea azul bastante pálido, como la PCR en el día 0 está en su punto, bueno, aquí vamos a comenzar en el día 0. Ustedes van a ver cómo durante los primeros 7-8 días está en su punto máximo. Después del día 7 a 8 comienza a disminuir, disminuye en la semana 2, disminuye en la semana 3, al final como a los 21 días ya baja lo bastante como para que ya no se detecten los exámenes. Entonces la PCR por transcriptasa reversa está en su punto máximo en la semana 1, comienza a bajar en la 2, baja más en la 3 y ya para la 4, 5 y 6 ya no se detecta. Sin embargo, han habido muchos casos aquí en el país, así como también fuera, en todo el mundo, de PCR transcriptasa reversa que sale positiva después de la tercera semana de evolución. ¿Cuáles son las posibilidades o cuáles son las causas de que esto se dé? Bueno, la causa más importante y que está presente en el 95% de casos de PCR positivas después de 21 días es la presencia en la persona de ARN del virus residual, pero no son virus infectantes, sino que es como lo que quedó. Son partículas de la parte del centro del virus que queda en el cuerpo y por esa presencia de ARN, que es lo que detecta esta prueba, la prueba sale reactiva, aunque ya no hayan virus vivos, virus infectantes, sino que es la basurita de la infección que se dio en esa persona. Eso es lo que ocurre en el 95% de pacientes con una PCR positiva después de 21 días, que tienen rezago de ARN de virus. Importante, estas personas no son infectantes. La segunda posible causa es un falso positivo. La PCR transcriptasa reversa de hisopado nasofaringeo tiene una sensibilidad que oscila, dependiendo del estudio, del 63 al 98% y una especificidad que oscila del 77 al 99%. Entonces, no es una prueba
perfecta, sino que pueden existir estos fallos. Puede darse una prueba que es positiva aunque el paciente no tenga la enfermedad. Y la tercera es la reinfección. Y de la reinfección vamos a platicar dentro de unos 15 minutos porque de más o menos un mes y medio para acá ya se han comenzado a dar reinfecciones en el mundo y vamos a platicar al respecto porque, como les dije, esta enfermedad nos hace que alcemos la vista cada día porque nos da sorpresas a diario. Entonces, la tercera posibilidad, que hasta la fecha era la menos probable, puede ser que a futuro sea la más frecuente. Eso lo veremos después. Ok, entonces, ya que hablamos de la PCR, transcriptasa reversa, y que se toma usualmente en la primera semana de enfermedad y que desaparece usualmente allá por la tercera, ahora vamos a hablar de un tema bastante controversial y conflictivo, como ya se explicó, que son la formación de anticuerpos en contra de la enfermedad, así como también las pruebas diagnósticas para detectar estos anticuerpos. Vamos a ver cómo está esto. Una vez transcurrida la primera semana de enfermedad, los anticuerpos IgM e IgG se elevan durante la segunda y tercera semana de evolución. Entonces, durante la primera semana es la carga viral. La PCR es la positiva ahí. Durante la segunda y tercera es cuando se elevan la IgM y la IgG. Entonces, el tiempo óptimo para tomar estos anticuerpos es durante la segunda y tercera semana de enfermedad. Posteriormente, la IgM comienza a disminuir, alcanza un nivel bastante bajo allá por la quinta semana y desaparece entre la sexta y la séptima. Mientras que la IgG persiste según la evidencia actual publicada en los artículos de investigación científica de 6 semanas a 3 meses. En efecto, esto es muy importante que ustedes estén al tanto. En base a la evidencia publicada a la fecha, no lo digo yo, lo dice la evidencia publicada a la fecha, ustedes pueden ver abajo en la diapositiva los artículos de donde se extrae esta información. La IgG, que son los anticuerpos de memoria que en teoría nos protegen de las enfermedades, solo persisten en nuestro cuerpo después de COVID-19 de 6 semanas a 3 meses. Y mientras duran en nuestro cuerpo, todavía no se sabe a ciencia cierta si nos protegen. Ahora, cuando ya desaparecen a los 3 meses, pues mucho menos. Aquí pueden ver ustedes en la línea color lila, la IgM, y cómo la IgM comienza a aumentar como al 8º día, alcanza su punto máximo justo después de la semana 2, ahí por la 3. Durante la semana 3 digamos, el punto más alto en donde se puede encontrar la IgM, y al pasar esta semana 3 empieza a disminuye la cuarta, baja a la 5 a niveles bastante bajos y desaparece entre la sexta y la séptima. Y la IgG, que es el anticuerpo en verde, comienza al mismo tiempo que la IgM, sube durante la semana 2, alcanza su máximo nivel en la semana 3 y luego empieza a disminuir, pero de una manera menos rápida que la IgM. Y va disminuyendo poco a poco, pero se sostiene en el tiempo. Durante la semana 5, durante la semana 6, y así se va quedando hasta llegar a los 3 meses, cuando en la mayoría de estudios, después de los 3 meses, ya no hay trazas de IgG. Ok. Entonces, repitiendo el concepto, los niveles de IgG en personas que se recuperan de COVID-19 persisten de 6 semanas a 3 meses. Estos datos indican los riesgos de usar pasaportes de inmunidad, los cuales ya fueron descartados como útiles por la Organización Mundial de la Salud. Y por otro lado, respaldan la prolongación de las intervenciones de salud pública, incluyendo el distanciamiento,
la higiene, el aislamiento de grupos de alto riesgo, así como la continuidad en la toma de pruebas a toda la población. Ahora, el concepto número 1 es el hecho de que COVID-19 genera IgM e IgGs. La M dura un promedio de 5 a 7 semanas y la G dura un promedio de 6 semanas a 3 meses. Hasta ahí estamos bien. Pero viene otro concepto. Estos anticuerpos que están presentes post-COVID, aunque estén presentes, ¿nos protegen? Bueno, actualmente no hay evidencia de que las personas que se han recuperado de COVID-19 y tienen anticuerpos estén protegidas de una segunda infección. En otra manera de explicarlo, ya sabemos que se producen anticuerpos, ya sabemos por cuánto tiempo, pero todavía no se ha determinado si estos anticuerpos realmente nos protegen contra una infección durante el tiempo que duren. El Instituto Nacional de Salud del Reino Unido, NHS por sus siglas en inglés, el 24 de junio del 2020, en la revista British Medical Journal, nos compartió este artículo del autor Armstrong S., en donde expresan, hace 2 o 3 meses, que al momento no existe suficiente evidencia sobre el nivel de protección de los anticuerpos anti-SARS-CoV-2 y que estos pues proveen contra este virus. Lo que expresa Armstrong es, sé que todos lo que queremos escuchar es, si tenemos anticuerpos, entonces significa que ya estamos inmunes, o sea, protegidos. Pero en este momento, o sea, para el 24 de junio del 2020, si tenemos una prueba positiva de anticuerpos, lo único que nos está diciendo es que tenemos anticuerpos. Pero no quiere decir que estamos protegidos. Solo que, hey, tenemos anticuerpos. Aleluya. Decepcionante, ¿verdad? Pero es más decepcionante lo que viene a continuación, porque a continuación les voy a hablar de la utilidad y de la precisión de las pruebas de anticuerpos, es decir, de las pruebas utilizadas para detectar IgM e IgG. Conocido todo esto como las pruebas serológicas para COVID-19. ¿Qué pasa con estas pruebas? Bueno, Cochrane, para el 25 de junio de 2020, nos dice que la precisión de las pruebas serológicas, o sea, IgM e IgG, para COVID-19, cuando se usan en la atención clínica, pueden tener un alto riesgo de sesgo. ¿Y por qué? Porque la sensibilidad de estas pruebas se ha evaluado principalmente en pacientes hospitalizados con COVID-19 moderado a grave. Y aún no está claro si estas pruebas podrían detectar niveles más bajos de anticuerpos, que son los que usualmente se ven en individuos que adolecieron COVID-19 más leve o incluso asintomático. Cochrane, para el 25 de junio de este año, ponía en duda la efectividad. Y en efecto, estas pruebas también tienen bastante rango de sensibilidad y especificidad, oscilando entre el 75 y 80% hasta el 98%. O sea, hay demasiado rango de sensibilidad y especificidad en todas estas pruebas. Aquí tenemos un artículo del 1 de julio del 2020, escrito por Mayara Lisboa, cuya conclusión es que actualmente, fíjense bien, estamos ya un poquito más cerca, 1 de julio, actualmente la evidencia disponible no apoya el uso de las pruebas serológicas existentes. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué? Es por el hecho de que la enfermedad, aún con 8 meses con la enfermedad en el mundo, la enfermedad es una enfermedad joven. Es una enfermedad con tan solo 8 meses.
y por ende todo lo que tenga que ver con la enfermedad, como pruebas moleculares, IgM, IgG, tratamientos, vacunas, lo que ustedes quieran, cualquier cosa que tenga que ver con la enfermedad, también es algo que está iniciando, está en estudio, son cosas que se han hecho a una alta velocidad y no son perfectas. Y aquí tenemos los resultados. Actualmente la evidencia disponible no apoya el uso de las pruebas serológicas existentes. Esto para el 1 de julio del 2020. Aquí tenemos otro artículo escrito por Jen Dong del 3 de julio, también en el British Medical Journal, donde la conclusión es que los ensayos de IgM e IgG para SARS-CoV-2 no están listos para su uso generalizado por médicos, el público en general o los formuladores de políticas. Esto ya lo pone a uno en un contexto un poquito más duro, porque está hablando de que, miren, las pruebas con las que contamos ahorita han sido hechas de forma tan rápida que tienen tantos errores que su uso generalizado aún no tiene el 100% de luz verde ni para médicos, ni para público en general, ni para formuladores de políticas. Ahora veamos la opinión holandesa del 10 de julio del 2020, donde Uersinga nos dice que el rendimiento, la precisión y la validez de las pruebas de IgM e IgG para diagnosticar SARS-CoV-2 son aún muy variables. O sea que algunas pueden ser buenas, otras pueden ser malas, otras tal vez. Es bastante difícil la situación. Entonces, ustedes me preguntarán, doctor, ¿y entonces qué prueba se va a usar? Bueno, muchos amigos me han preguntado con respecto a estas pruebas de IgM y de IgG, me han enviado fotos para ver si yo les digo, esta usa y esta no, esta es buena, esta no, esta es confiable, esta no. Y la verdad es que por el momento tenemos que ver qué es lo que dice la FDA con respecto a estas pruebas. La FDA ha dado una autorización de uso de emergencia para estas pruebas y la última actualización fue el 17 de agosto, hace como 2 o 3 semanas. Entonces, lo que yo le digo a mis compañeros es, en la página web de la FDA con respecto a las pruebas IgM e IgG, cuyo link está abajo en la diapositiva, aquí lo tienen, aparecen aproximadamente 40 pruebas serológicas de IgM y de IgG. 40, 42. Ahora, estas pruebas no están aprobadas. Estas pruebas lo que tienen es una autorización de uso de emergencia. O sea que cumplen con el mínimo como para que la FDA diga, úsenlas durante la emergencia porque ni modo, y ya más tarde vamos a ver con más detenimiento si son buenas o no para autorizarlas. Entonces, ustedes si quieren saber si una prueba es buena, es confiable o no, entren al sitio web de la FDA que tenga que ver con las pruebas. Como les digo, el link está ahí abajo en la diapo. Y si el examen que está en sus manos está en esas 40 pruebas, es un examen que al menos cumple el mínimo. Y las pruebas tienen el nombre del laboratorio que las hace, el nombre de la prueba, la sensibilidad y la especificidad de las mismas, así como un resumen de la experiencia con cada una de ellas. Entonces, no se vale preguntarle a alguien más, mira, esta prueba es buena o no. No va a saber, no tiene el conocimiento necesario. Váyanse al link de la FDA y ahí lo buscan. Ok, ahí está el link, ahí abajo. Aquí tenemos una foto bastante bonita del SARS-CoV-2 entre células y fimbrias respiratorias.
Después les mostraré una a todo gato color. Ok. Entonces, hemos hablado de la prueba PCR post-infección, hemos hablado de las pruebas IgM e IgG post-infección, hemos hablado de cómo se comportan la IgM y la IgG post-infección, y habiendo explicado que no sabemos si los anticuerpos nos protegen por 3 meses, habiendo platicado que los anticuerpos duran 3 meses, ahora pasamos al tema de la reinfección. En julio de este año se dio el primer caso confirmado de reinfección. Habían habido otros casos reportados, pero no habían sido confirmados. ¿Y cuál es la diferencia entre los casos allá por marzo y el caso este hoy en julio? Este caso es confirmado de reinfección porque las 2 infecciones o los 2 episodios del paciente fueron causados por cepas del virus con secuencias genómicas claramente diferentes. O sea, confirmaron que fue una reinfección con cepas diferentes del virus porque habían estudiado el virus que tuvo el joven en marzo y estudiaron también el genoma del virus que lo infectó en julio. Bueno, el hombre adquirió esta infección por primera vez en marzo, localmente en Hong Kong, probablemente del contacto con una persona de Londres que había viajado a Hong Kong por motivo de trabajo. Después de esa infección, el individuo estuvo sano por 4 meses y medio aproximadamente. Después de ese periodo de tiempo, viajó a España por trabajo y regresó a Hong Kong en julio. Y en su país, cuando ellos vuelven de cualquier parte del mundo, tienen el protocolo que a toditos les hacen la prueba PCR a su llegada al país, tengan o no tengan síntomas. Y resulta que este individuo asintomático dio positivo y tenía una carga viral bastante alta. Y al estudiar el virus, el gen, vieron que era un genoma totalmente diferente al de marzo, y es el primer caso confirmado de reinfección. Hasta la semana pasada habían habido aproximadamente 4 o 5 casos más. Habían habido 3 en lo que es Bélgica, Francia, etcétera, y ha sido reportado 1 en Estados Unidos. De esos 5 casos, 4 casos, por lo que cuentan tanto los médicos como los pacientes, de los 5 casos, en 4 casos la sintomatología fue más leve. Y solamente en el caso de Estados Unidos la sintomatología fue un poquito más. Sin embargo, no llegó a UCI. Simple y sencillamente el individuo y los médicos reportaron que había sido un caso un poquito más fuerte que el anterior. Así que ya tenemos reinfección. En el comunicado de prensa del equipo que detectó esta reinfección, ellos dijeron que habían 24 nucleótidos que diferían en el genoma entre el virus de la primera infección y la segunda. Los resultados sugieren que la inmunidad adquirida después de una infección natural puede ser de corta duración, ya lo sabíamos, no más de 3 meses, y que el SARS-CoV-2 puede seguir circulando entre nosotros aún después de una infección natural. Es lo que les digo, este virus semana a semana nos da sorpresa. Por lo anterior, la vacunación también debería considerarse para aquellos individuos con infección previa, porque ya estamos viendo que el haber tenido infección previa no garantiza que no se vuelva a infectar. Un dato muy importante. Es importante que todo esto quede documentado. Los expertos han estado diciendo ya por 4 o 6 meses que es poco probable que la inmunidad sea efectiva, concepto 1, y que no es permanente, concepto 2. Y lo que les dije hace como 10 o 15 minutos, existe una diferente intensidad en respuesta de anticuerpos en personas con enfermedad leve o grave. Los de enfermedad leve usualmente tienen menores cantidades de anticuerpos que los que tienen enfermedad grave.
Y los de enfermedad leve, generalmente la duración de los anticuerpos es más corta que los graves. Eso pues sería como repetir lo que dijimos ya con las pruebas. Las vacunas, un tema muy interesante, porque si ya tenemos una nueva cepa, mucha gente se pregunta y con mucha razón, eso quiere decir que habrá que hacer una vacuna para cada cepa. Vamos paso a paso. Las mutaciones en el gen del virus, si bien es cierto existen, no son amplias ni son complejas, son chicas, por lo que los cambios estructurales que se puedan observar en la superficie del virus por el momento también son chicas y no altera la efectividad de las vacunas al momento. Lo que estoy diciendo puede variar de aquí a 3 meses. Al momento, las vacunas en desarrollo están a salvo de este tipo de mutación, pero usted nunca sabe. El virus a futuro puede cambiar o mutar más significativamente. Tanto así que las vacunas que se están probando actualmente podrían tener la necesidad de reestructurarse o de modificar sus esquemas de aplicación. Es decir, que es muy poco probable, tomando en cuenta las mutaciones de estos virus, que exista una vacuna que dure para siempre o por 10 años o por 5, sino que nos veamos ante la necesidad de actuar como contra el virus de la influenza. Tal como lo dice Judge, al igual que con la gripe, la vacuna contra el coronavirus SARS-CoV-2 podría ser rediseñada con bastante regularidad, incluso cada año. ¿Cada cuánto se pone la vacuna de la influenza? Por la variabilidad del virus año con año, cada año. Entonces, el hecho de que haya mutaciones y nuevas cepas para SARS-CoV-2, lo que hace con las inmunizaciones es que lo más probable es que haya que poner vacunas más frecuentemente y estarlas reestructurando dependiendo de las mutaciones que el virus vaya provocando. Pero la investigación de las vacunas sigue su curso por el momento normal. Entonces, las 3 preguntas claves que muy probablemente algunas personas ya tienen en mente son: ¿qué tan común es la reinfección? Bueno, hasta la semana pasada habían habido 5 casos. Realmente ahorita no es tiempo como para darles un dato de que si la reinfección es frecuente o infrecuente. Esto está comenzando. Solo el tiempo nos va a decir con qué frecuencia y con qué intensidad se pueden dar las reinfecciones. ¿Qué tan común es la reinfección? Ahorita no hay respuesta. 2. ¿Las reinfecciones son más o menos graves que las primeras? Como les dije anteriormente, de las 5 que se han reportado, 4 han sido menos y 1 ha sido más, pero solo 5 también no es posible dar una respuesta fidedigna y concreta a esta duda porque ha pasado muy poco tiempo. Y la tercera, ¿qué implicaciones tienen las mutaciones para las perspectivas de la vacunación? Lo que les explicaba, ahorita no tiene implicaciones. Sin embargo, si las mutaciones continúan y son más grandes y complejas, sí podría haber cambios en cuanto a la metodología o a las estrategias de la tecnología de vacunación. Entonces tenemos 4 conclusiones. Primero, COVID genera tanto IgM como IgG de forma transitoria. Eso es un hecho. La IgM dura 5 a 7 semanas, la IgG dura 6 semanas a 3 meses. Segundo, se desconoce si estos anticuerpos, duren lo que duren, son realmente neutralizantes o no. No se sabe. Tercero, ninguna prueba serológica ha sido aprobada para COVID-19. Todas las que están en el mercado tienen una autorización de uso de emergencia, por la emergencia en sí, pero no están aprobadas. Ninguna tiene luz verde 100% como que sí sirve. Es demasiada la variabilidad
de resultados como para recomendarlas en un 100%. Y finalmente, la respuesta inmune a COVID-19 definitivamente aún no se comprende completamente. Faltan datos definitivos sobre la inmunidad postinfección. Los dejo aquí con una foto un poco más bonita, pues es a colores, siempre en el epitelio respiratorio. Vean ustedes la gran cantidad de virus y cómo se encuentran infectando los diferentes tipos de células del aparato respiratorio hasta que llegan a su fin en este sistema que es el alvéolo, y de ahí pues toma ya, digamos, diferentes rumbos hacia el resto de la economía. Muchas gracias a todos por haber estado con nosotros en estos 45 minutos. Esta conferencia, después de que la editen, se va a compartir en Facebook, así como también en Twitter. Y espero que muchas de sus dudas hayan sido despejadas, y las que no, pues estamos a la orden en el instituto. Tomen en cuenta algo que es muy importante y que tienen que tener siempre en su mente. La enfermedad es nueva. Por ende, todo lo que es cuadro clínico, diagnóstico, tratamiento y prevención, estamos aprendiendo en el camino. No tenemos todas las respuestas para todo. Tenemos que esperar de 1 a 2 años de experiencia con la enfermedad para que tengamos una foto más clara de todo lo que acontece.